Si nosotros podemos ver esa estadística siempre me gusta utilizarla porque con esta estadística podemos justificar, ¿verdad? Aquí lo que nos dice es cuáles son las herramientas más utilizadas y aquí podemos resaltar que cuáles son las herramientas más utilizadas para hacer todo este tipo de data science. Primero, por supuesto, ahí tenemos R. Después, que se está peleando el mercado con Python, ¿verdad? Es cuestión de gustos. Hace unos años R estaba como el 70-30, después estuvieron como 60-40, después el año pasado estaban 50-50 y en la última encuesta están como que Python subiendo un poquitito más, como 55-45. Y yo supongo que se van a mantener como 50-50 porque depende de la formación y de las capacidades que uno busque en la herramienta, le va a gustar más Python o le va a gustar más R, ¿verdad? Y algo que sí tiene Python que hay que reconocerle es que es un producto que está en mucha evolución, vamos. De hecho, si ustedes me preguntan, hace 5 años Python no era nada, ¿verdad? Usted lo hacía solo para hacer scriptsitos y cosas así bonitas, hasta que empezaron a sacar las nuevas bibliotecas, ¿verdad? Y conforme pasan los días, le agregan más funcionalidades a Python. Entonces, como lo veo yo, Python va atrás con respecto a la madurez de R, ¿verdad? Hay más cosas. No sé si ustedes son pro Python, pro R. Ninguno. Neutrales. Neutrales, ¿verdad? Cada vez van agregándole más cosas a Python. Entonces, si ustedes ven ahí, esas herramientas, las que he mencionado, son R y Python, digamos que son de las más populares. Alguna de las dos va a quedar o van a quedar las dos. Pero hay una de que uno no se salva, que esa está ahí arriba, que es el SQL. O sea, no importa lo que ustedes quieran hacer, con qué lenguaje, si quieren lo programan en C++, agarran un algoritmo de matemática y programan los algoritmos de Machine Learning en C++, pero casi siempre los datos van a estar en una base de datos estructurada, digamos, por lo menos en las aplicaciones empresariales, a menos que ustedes sean Google o Amazon o alguna otra de redes sociales que utilizan bases de datos no estructuradas. Pero en el mundo real, en los proyectos donde nosotros hemos estado, la base de datos principal es un Oracle, es un IBM o es un SQL Server. Así que necesitamos Transact SQL. Entonces, es aquí donde podemos ver que vio la oportunidad que tiene todo lo que sería Microsoft y empezó a integrar todo lo que sería el soporte de R y ahora de Python a partir de este año en los diferentes productos. Si nosotros podemos ver acá, aquí están todas las versiones que hay de R. Una de las versiones que nosotros tenemos es el Open Source R, digamos que ese es el principal. Después, sobre el Open Source R, nosotros tenemos ya la influencia de Microsoft. En este caso está todo lo que sería el Microsoft R Open. El Microsoft R Open se basa en todo lo que sería el Open Source de R, nada más que le agregan algunas cosas. Lo principal que le agrega son unas bibliotecas de cálculo matemático de Intel. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esas bibliotecas lo que hacen es que aceleran las operaciones. Si ustedes han trabajado con Machine Learning, ¿verdad? Se podrán imaginar que en realidad eso, en el puro fondo, es cálculo de matrices, ¿verdad? Y tener una matriz inmensa multiplicada por otra matriz, o una matriz inmensa esparcida con otra matriz que es densa, y hacer comparaciones, restas, todo eso. Entonces, eso requiere mucho cálculo. Y si lo hacemos con lenguajes interpretados puros, ¿cómo va a ser nuestro rendimiento? Bastante malo, ¿verdad? Eso es así para hacer ya, directo, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos con 1000 registros o con 50 registros, que es lo que se hace usualmente en los cursos de Data Science o en los cursos que uno ve ahí en Udemy o en los otros lados, lo hacen con una base de datos de mil registros y todo es perfecto. Pero cuando ya le ponen una base de datos ya real, digamos que ya tienen 100 millones por mes o 300 millones, o a veces la otra base de datos que estamos viendo nosotros ahorita, que tiene 1000 millones por mes, 1000 millones de registros, ahí sí necesitan desempeño, ¿verdad? Y sí necesitamos un producto de verdad, y entonces ahí sí van a agradecer tener bibliotecas
optimizadas. Igual, tenemos el Microsoft ROpen, que se basa en todo lo que sería el open source. El Microsoft RClient. El Microsoft RClient es igual todo lo que sería abierto. Entonces, igual, basado en el kernel repository. Pero la diferencia es igual. El Microsoft RClient es abierto, pero tiene unas ventajas. Ya trae todo lo que sería la posibilidad de poder ejecutar cálculos en memoria y que sean multithreads en forma paralela, pero al ser, aquí ya empezamos en la parte comercial, al ser una versión open source está limitada en cuanto a la cantidad de memoria que puede mapear y la cantidad de procesadores que puede utilizar. Y eso está directamente restringido porque es el cliente. También diferencia que nosotros tenemos después es precisamente los otros productos que tenemos de Microsoft, como lo que sería el Microsoft RServer, ¿verdad? Que algunas personas no lo conocen. Ahora es conocido también como el Microsoft Machine Learning Server. Entonces, aquí menciono los diferentes nombres porque depende de lo que ustedes tengan en sus empresas. No sé qué versión de SQL Server tienen en sus empresas. 2014, 2012, más viejo. 2012. Ah, allá dice yo. 2014. Ok, todavía no tiene soporte. 2016. Ah, bueno. Si ya el SQL Server 2016 ya incluye el componente que está allá abajo, que sería el R-Services. Y 2017. Ah, ok. Sí, muy poquitos. Son los pioneros. En ese caso, ese sí ya tiene soporte para R y para Python. Entonces, Microsoft lo que hizo fue que le cambió el nombre. Se llama SQL Server Machine Learning Services. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por eso es que les digo de que uno tiene que saber qué versión de SQL Server tienen. Entonces, si solo pueden correr 2016, se tienen que resignar a solo poder correr scripts de R. Pero si tienen SQL Server 2017, pueden escoger entre ejecutar scripts de R y ejecutar scripts basados en Python. Digamos, podrían utilizar los dos. En cuanto a lo que sería desempeño, si ustedes lo que buscan es alto desempeño y tienen 2017 y tienen que elegir entre Python y R, yo les diría que se vayan por R. ¿Por qué? Porque en el punto interno de SQL Server, lo que tiene Microsoft en SQL Server precisamente es algo que se llama, que vamos a ver más adelante, que son los extension libraries. Y los extension libraries que están en SQL Server 2017 para R están optimizadas y están reescritas en C++. Entonces me da un desempeño mucho más rápido. Ya casi les muestro ahí la gráfica. En cambio, en SQL Server 2017 con Python está basada en Anaconda, que es una de las distribuciones más famosas de Python, ¿cierto? Sí, 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 es Anaconda. Pero Anaconda no está optimizado. Es el Anaconda full open source. Entonces, si ustedes vienen y comparan algo que corre full open source interpretado contra algo escrito en C++, ¿cuál gana? En desempeño. Gana, por supuesto, C++. ¿Verdad? Entonces sí van a tener que elegir ahí dentro de threads. E internamente Microsoft tiene un proyecto donde está trabajando junto con la gente de Continuum, que son los que hacen Anaconda, ¿verdad? Que hace la distribución de Continuum. Microsoft les pasó unos cuantos millones de dólares para reescribir todo eso en C++. Todas las bibliotecas de Python en C++, para que sea acelerado, pero todavía no está. Habría que esperar, para R tardaron como 2 años. Hay que esperar, digamos, para Python, tal vez ya ahora ya en SQL Server 2019 o SQL Server 2021 ya tengan el Python optimizado. O nos dan una sorpresa y ya lo sacan la otra semana. Pero si lo voy a hacer hoy, yo escogería R por desempeño. No es porque no me guste Python, ¿verdad? Pero eso es algo de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ven, este es el otro servidor que es el R Services o el R Machine Learning Services, que ya ven que tenemos ahí la licencia ya comercial.
esa ya es licencia comercial, me permite procesadores en paralelo, o sea, si su máquina tiene 128 procesadores, los van a poder utilizar todos. Y si tiene un tera de RAM, se va a poder utilizar todo el tera de RAM para poder hacer los cálculos sin ningún problema. Igual está toda la parte de manejar todo lo que serían los procesos. En el soporte que hay de Machine Learning dentro de SQL Server, aquí vean que se menciona la versión estándar y la versión Enterprise. Machine Learning Service está soportado en los dos, ¿verdad? Tanto en el estándar como en el Enterprise. La diferencia con el Enterprise son los límites. Ustedes han visto que siempre el estándar maneja menos memoria, menos procesadores, tiene algunos límites, que para algunas empresas es más que suficiente. Digamos, un límite de 128 gigas en RAM es suficiente. Pero si ustedes quieren, ahora sí tienen un servidor de 1 tera de RAM, sí necesitan el servidor de SQL Server Enterprise. Igual pasa con las versiones de R y las versiones de Python. En la versión Enterprise es donde yo tengo mucho más capacidades. O sea, si utiliza, digamos, por ejemplo, hay demos donde pone Microsoft a ejecutar scripts de R o Python ejecutando con 512 cores. Entonces yo pongo, ejecuto mi script y por supuesto, utiliza los 512 cores, ¿verdad? Cosa que no pasa si tenemos el Enterprise. Pero como digo yo, depende de la máquina que tengan. Si lo que tienen es una máquina pequeñita con 8 cores, con 32 gigas en RAM, entonces podríamos hacerlo con el estándar, ¿verdad? Entonces esa es la principal diferencia. Después tenemos lo que sería el Microsoft R Server y el Microsoft Python Server. Esos son dos productos que ahora son conocidos, se unieron y está conocido como el Microsoft Machine Learning Server. El Microsoft Machine Learning Server lo que me permite es precisamente poder tener una máquina dedicada para poder ejecutar todos mis cálculos de Machine Learning o mis modelos. Entonces, si ustedes no los quieren tener integrado dentro de SQL Server y quieren tener su propio servidor de R o su propio servidor de Python, se hace con el Microsoft Machine Learning Server, que igual tiene toda la parte de escalabilidad y ahí maneja toda la parte de múltiple memoria y además de el rendimiento que nosotros podamos tener. Hay algo nuevo que se va a incluir dentro de todo lo que sería el mapa. En este caso, ustedes pueden ver de que existe también una versión de Microsoft R Server para Hadoop que me permite integrar toda la parte de Machine Learning dentro de Hadoop, pero ahora en 2019 ya Microsoft, en este caso ya me estoy pasando al siguiente producto, en este caso en Microsoft SQL Server 2019, lo que se va a incluir es una versión de SQL Server que tiene la base de datos relacional más todo lo que sería un conjunto de nodos para las Big Data. Y lo que me permite es poder correr un clúster de Big Data basado en Spark, que es el open source, localmente, donde el maestro de todos los datos es SQL Server. Entonces, casi siempre ha sido aquí, cuando estamos hablando de estos proyectos de Machine Learning mezclados con Big Data y mezclados con toda la parte de correr scripts en R o en Python, siempre ha costado porque hay que unir un montón de componentes. Tengo la base de datos relacional de SQL Server por un lado. Si después me quiero ir a la parte de Big Data, tengo que escoger si voy a hacer con Cloudera o con Hortonworks, que son los que corren localmente. Y tengo que ver cómo lo integro, entonces tengo que ver dónde pongo Spark y tengo que ver dónde instalo todas las partes de Machine Learning. En el caso de Microsoft en 2019, ya se incluyó la capacidad de que yo instalo un clúster de SQL Server relacional. Dentro del mismo clúster puedo agregar nodos de Spark y dentro del mismo clúster puedo agregar nodos de Hadoop para hacer toda la parte del almacenamiento. Entonces puedo tener ya dentro de un mismo producto todo lo que sería el Machine Learning. Y, por supuesto, puedo agregar nodos de Spark con Machine Learning para hacer correr todos mis modelos de Machine Learning directamente. Y lo interesante que hay ahí es que ustedes van a poder hacer un Transact SQL, donde ustedes van a decirle, tengo este Transact SQL, como lo vamos a ver ahora, ejecuto este script, pero le puede decir, de los datos están en el nodo de Spark, con el almacenamiento en Hadoop. Y mézclelo o hágamelo
intercambio con mis tablas relacionales y al final deme el scoring. Entonces eso hace de que tengo diferentes tecnologías, pero al final es un solo query, ¿verdad? Y Microsoft resuelve todo por dentro. De hecho, aquí tenemos todo lo que sería la parte de los productos que les estaba mencionando aquí anteriormente, que sería, ya en resumen, que sería el Microsoft ROpen, tengo el Microsoft RClient, el Microsoft Machine Learning Server, que es el que está aquí abajo, que está copiado acá. Ven, el Microsoft R Server, este es, si estamos hablando de las versiones de SQL Server 2016, que tiene el Microsoft R Server. Si estamos hablando de 2017, es el Machine Learning Server, que el Machine Learning Server me da el soporte para Python y para R. Si yo quiero tener R dentro de mi base de datos y yo tengo SQL Server 2016, lo que yo voy a tener es que utilizar el servicio de SQL Server 2016 R Services. Ese es en 2016. Si ustedes da la casualidad de que lo que tienen es SQL Server 2017, entonces lo van a poder hacer con el Machine Learning Services, ¿verdad? Entonces ven, esa es la diferencia. La principal diferencia que hay es, bueno, además de 2016 a 2017, ¿verdad? La principal diferencia es, bueno, 2017 ya me soporta lo que sería Python, ¿verdad? Que es el de Anaconda, y 2017 ya le agregó un operador nativo a SQL Server que se llama Predict. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero, yo puedo venir y generar y tener que mis data scientists puedan venir y generar todos sus modelos utilizando la base de datos y eso me genera un modelo. Y ese modelo después yo lo puedo almacenar dentro de la base de datos y lo voy a poder integrar dentro de mis llamados transaccionales, llamando a Predict. ¿Y qué es lo que habla la ventaja de Predict? La ventaja de Predict es que tiene el modelo ya en binario. Ustedes recuerdan que al final todo esto de data science, machine learning, todo esto, de toda la parte, al final eso lo que genera es una fórmula, ¿cierto o no? Una fórmula con pesos. A eso se reduce. No sé si lo han visto ustedes por ahí, ¿verdad? No hay ciencia oculta, ¿cierto? La ciencia está en llegar a la fórmula y saber interpretarla, pero al final eso es lo que me genera, es una fórmula donde tiene una serie de parámetros, donde cada parámetro tiene un peso matemático que me lo dio algún algoritmo. Entonces ahí está la magia extraña de saber qué algoritmo utilizo para llegar a la fórmula. Pero al final eso es una fórmula. Entonces, en SQL Server 2017, esa fórmula yo la puedo almacenar dentro del motor de base de datos de forma binaria y después la puedo invocar dentro de Transact SQL normal. Entonces, y eso me da un desempeño mucho más rápido que en SQL Server 2016. Entonces, si están buscando desempeño, todavía es mucho mejor el 2017 con toda la parte de Machine Learning Services.